En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el domingo, se dice hoy la misa del sexto domingo de Epifanía, aunque estemos tiempo de Pentecostés, y en el Evangelio de hoy se nos habla de nuestro Señor, de la parábola del grano de mostaza, que simboliza la palabra de Dios que es sembrada en no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, porque la palabra de Dios no solo ilumina nuestra mente, sino que también está acompañada de la gracia que hace que mueve nuestro corazón a hacer el bien. Entonces esta palabra de Dios es también, se puede decir que está sembrada en nuestra alma, en nuestra mente y también en nuestra voluntad. Pero ese grano de mostaza, aquí nuestro Señor dice que puede crecer más grande que las otras legumbres. Es un árbol que nace de una pequeña semilla y que con el tiempo se vuelve grande. Entonces, muy grande comparado con las demás legumbres. Así que la palabra de Dios, a los ojos de la gente, a los ojos del mundo, a veces puede parecer que no tiene importancia, o que no tiene mucho valor. Y es una apariencia, porque esa semilla, como todas las semillas, pueden hacer crecer o plantas o árboles muy grandes. Entonces esta semilla fructifica. Es algo como milagroso. ¿Cómo es posible que de una semilla tan pequeña pueda Dios hacer cosas tan grandes? Y la gente se ha acostumbrado a esta idea. De que uno ve las cosas que Dios ha creado, uno ve cómo las plantas crecen y se multiplican, y que de ellas salen otras semillas y continuamente se renueva la naturaleza. Pero como es algo que se ha vuelto muy común, ya nadie se admira de eso, ya nadie lo ve como algo muy grandioso, porque cómo es posible que de una semilla salga tanto, ¿verdad? Y ahí se ve el poder de Dios. Si por ejemplo Dios hiciera el milagro de caminar sobre el agua, pues la gente se quedaría maravillada. Pero eso de caminar en el agua pues es más sencillo que el milagro de la vida, como Dios hace que de una semilla salga un ser tan complejo y que tenga vida, que tenga. Así también como es que la humanidad se ha renovado desde la creación de Adán y Eva, y que los hijos de los hijos de los hijos salen hombres perfectos, con vida, con un cuerpo relativamente perfecto. Y ¿cómo es posible eso? Eso solo Dios lo puede hacer. Es algo demasiado grande. Entonces Dios está presente en su obra, en su creación, porque está dándole la renovación constante de la vida. Y aquellos que tienen ojos y no ven la obra de Dios, la grandeza de la obra de Dios, y que a partir de esta obra de Dios uno puede deducir, uno puede concluir que Dios existe.
¿Cuándo se ha visto que alguna obra de los hombres se renueve por sí misma, ¿no? O sea, si un hombre hace alguna cosa o alguna máquina, esa máquina, una vez que ya no sirve, pues ya no sirve, pero no se renueva, no tiene vida. Entonces, ¿qué es capaz de dar la vida? No se explica todo por la materia, porque la materia no es vida. La vida solo Dios la puede dar, y aunque los evolucionistas y los materialistas quieran explicar el fenómeno de la vida sin algo más que la materia, pues están viviendo en un absurdo, porque la vida es algo que Dios da, y así como un cuerpo que no tiene alma es un cuerpo muerto, quiere decir que el alma es lo que está dando vida a ese cuerpo. Y eso es lo que hoy el hombre moderno no quiere aceptar, pero es una realidad. Un cuerpo, una persona que muere, su alma sale de su cuerpo y por eso está muerta. Su cuerpo está muerto. Pero nadie va a lograr que ese cuerpo tenga vida de nuevo. Nadie en la tierra es capaz de hacer eso. Nadie, ni la ciencia, ni nadie, ni incluso los demonios, los ángeles no lo pueden hacer. Porque la vida es algo que está más allá de la materia, que es espiritual y que es de Dios, que es semejante a Dios. Así por eso, cuando se dice que el hombre se hizo a imagen y semejanza de Dios, no es tanto por su cuerpo, es sobre todo por su alma, porque es el alma que se parece a Dios, y es en el alma que está la inteligencia y la voluntad, lo que nos permite de pensar, lo que nos permite de recordar, lo que nos permite de reflexionar, de querer, de amar. Esa es la importancia del alma. Entonces, ahí está la obra de Dios. Así que la materia no puede producir un espíritu. Entonces, cuando unas personas o unos esposos tienen un hijo, ese hijo, el alma, no son ellos que se la dan, es Dios que se la da. Los padres concurren al nacimiento, a la concepción de esta persona, pero no le dan el alma. El alma Dios se la crea en el momento que es concebida esta persona, este niño o esta niña, es concebida en ese momento que el primer instante de su concepción es cuando Dios infunde el alma a este niño o a este bebé. Entonces eso son cosas que solo Dios puede hacer y que la naturaleza no puede explicar. Nuestros pensamientos no los puede explicar la materia. Cuando yo tengo un pensamiento, ese pensamiento no se puede asimilar a ninguna de las características de la materia. ¿Cuáles son las características de la materia? Pues que la materia tiene color, tiene forma, tiene gusto, nuestros pensamientos no tienen color, no tienen sabor, no se puede oler, no se pueden tocar, porque son espirituales. Y lo que es espiritual escapa a las leyes de la materia. Y esos son verdades naturales, no son verdades de fe. Pero el hombre ha caído en el absurdo que ya no ve eso y debería comprenderlo. Ya no ven la existencia del alma. Y si uno acepta la existencia del alma, pues uno tiene que aceptar también la existencia de Dios, la existencia de una finalidad de nuestra vida que no se explica en este mundo, en esta vida, se explica en la otra vida. Entonces, si esta sociedad tuviera que aceptar que tenemos una alma espiritual, pues eso le implicaría para ellos un compromiso, porque si uno acepta que tenemos alma, pues uno acepta que existe Dios, uno acepta que hay una ley moral y que hay un premio, un castigo. Entonces, para no tener que aceptar
no tener que comprometerse con todo eso, pues es más fácil negar que tenemos alma y que el hombre es solo materia y que una vez que alguien muere pues ya se acabó todo. Pero es una salida al oportunismo humano para no tener compromisos con Dios. Y pero eso no los disculpa delante de Dios, cuidado, porque Dios un día va a decir, bueno, tú sabías, tú eras consciente de esto y de aquello, entonces vas a dar cuentas de eso. No es porque yo olvido o porque yo no quiero pensar, yo no quiero tomar en cuenta una realidad, que esa realidad ya no existe. Esa existe y sigue existiendo. Entonces, más vale pensar en eso, porque un día tendremos que dar cuentas de esas realidades, de los talentos que Dios nos dio y que no quisimos utilizar. Todas las cosas buenas que Dios nos dio, se puede decir que son talentos, no solo las cualidades humanas, no solo que el alma que Dios nos dio o el cuerpo, también los bienes que Dios nos ha dado exteriores, son talentos que Dios nos da para hacer fructificar. Entonces Dios nos pedirá cuenta, ¿qué uso hiciste de eso? ¿Qué uso hiciste de tu alma? ¿Qué uso hiciste de tu inteligencia? ¿Qué uso hiciste de tu voluntad? ¿Hiciste excepciones en el bien? ¿No quisiste amar el bien siempre, o en algunas cosas no lo quisiste aceptar? Todas las oportunidades que tú tenías, con todas las facultades y los talentos que yo te di, ¿todos los utilizaste para el bien? ¿O no quisiste dar más que el 50%, el 80%, el 90% a Dios? Así que eso también forma parte de las cosas que Dios nos pedirá cuentas. Hay personas que consideran que así, portándose bien de una cierta manera es suficiente cuando tenían oportunidad de hacer cosas mejores, tenían oportunidad, tenían medios de portarse mejor, de amar más a Dios, y consideran que eso no están obligados. Pero Dios nos pedirá cuentas también de los pecados de omisión, de todo lo que pudiéramos haber hecho por Dios, por el prójimo, por nuestra vida, nuestro propio bien también, por nuestra propia santificación. Entonces no hay que poner límites a Dios y decir, bueno, yo basta que yo diga mi rosario, que vaya una vez a misa en la semana, basta que esto. Sí, es lo que Dios nos obliga bajo pecado grave, muchas cosas, pero hay cosas que si uno no las hace por pereza, por negligencia, por alguna razón de esas, también son pecados. No digo que son forzosamente pecados graves, pero es también una omisión. Y la omisión no se limita a ciertas cosas que uno se puede decir, estos son los deberes del cristiano y ya se acabó. No, la omisión es todo lo que pudiéramos haber hecho delante de Dios, delante del prójimo. Todo lo que pudiéramos haber hecho. Entonces, a veces no podemos hacer algo, no podemos realmente hacerlo, no tenemos los medios, no tenemos tal vez los medios de ayudar a los pobres, a otras personas, pero a veces sí los tenemos. Entonces ahí está el problema. No podemos nosotros arreglar todos los problemas de la humanidad, claro está, pero sí hay veces que sí podemos hacer algo razonablemente. Pues es cierto que si alguien tiene que alimentar a su familia, primero debe alimentar a su familia, está claro. Pero o descuidar su salud de una manera pues importante. A veces podemos ocuparnos de nuestras necesidades en primer lugar, puede ser, pero a veces tenemos tiempo, oportunidad de hacer más bien y no lo hacemos porque no tenemos ganas, porque no queremos hacer ningún esfuerzo. Tal vez tengamos más tiempo de rezar,
de pedir por los demás, de pedir por la iglesia, en este tiempo de crisis de la iglesia, y no lo hacemos. Puede ser, y es un pecado. Pedimos una oportunidad de hacer algo. Y cuidado, porque aunque hayamos hecho todo lo que aparentemente debiéramos hacer, a veces pudiéramos hacer más. A veces no podemos y no debemos tampoco crearnos el escrúpulo de cosas que en realidad no podemos hacer porque están fuera de nuestro alcance. El bien no se debe hacer de una manera en la inquietud, sin perder la paz del alma, porque a veces hay cosas que ya son demasiado porque tenemos muchas actividades. Entonces ahí es diferente, ¿verdad? Es diferente, pero sí puede pasar que tenemos algunas oportunidades de hacer el bien y no lo hacemos. Santa Teresa de Ávila había hecho un voto de hacer siempre lo mejor. O sea, ella hizo un voto de hacer siempre, en el que se le presentara una oportunidad de hacer el bien, siempre hacer el mejor bien, lo más que pudiera. Ciertamente esta promesa era bastante difícil de cumplir. Yo no aconsejaría hacerla hacerla, ¿verdad? Pero eso muestra la entereza de Santa Teresa de Ávila para servir a Dios, que en contraste con la mediocridad de nuestra época, y que los cristianos, los católicos, mantienen esa mentalidad de tibieza, y que explica esta crisis de la iglesia. Lo que está pasando hoy en la iglesia, en el mundo, es porque hay mucha gente mediocre, porque nadie se opone al mal, porque nadie quiere hacer más de lo indispensable. O sea, yo me preocupo de mis necesidades personales, de mi familia, de los míos, pero yo no quiero problemas, yo no quiero entrar en política, porque la política también es una obligación. Ciertamente a veces es muy difícil de hacer política o a obrar en la sociedad, pero el problema es que cuando hay muchas personas que hacen lo mismo y que están en la misma tibieza, entonces eso que hace que la sociedad siempre se va degradando, siempre las cosas van mal y peor, porque nadie hace nada por ir contra los enemigos de la iglesia, los enemigos de la sociedad, la masonería, que están tratando de destruir la sociedad. Y como no hay católicos que se oponen, se conforman con vivir en sus pequeños hábitos semanales, y entonces nunca hacen nada, nunca se unen para hacer algo, ¿verdad? Por Dios, nunca se tiene esa preocupación de decir qué podríamos hacer, vamos a reunirnos, vamos a intentar algo. Una persona no puede hacer gran cosa, pero varios sí pueden hacer. Y así ha sido que, por ejemplo, con esta crisis de la iglesia, ha habido muchos católicos que han salido de la vida ordinaria y han tratado de tener capillas tradicionales, de sostener a los sacerdotes que quieren mantener la fe, la tradición. Bueno, ahí hay una iniciativa, eso está bien, ¿verdad? Pero no siempre es suficiente, porque hay muchas cosas, aspectos que hay que tomar en cuenta para mantener pues la tradición. La tradición es un aspecto del problema de hoy de la sociedad, el problema de la crisis de la iglesia. Es un aspecto, pero no es el único. También hay el problema de la política, que habría que hacer algo, pero realmente los tradicionalistas en nuestra época somos muy pocos, muy significantes comparados con la gran multitud. Pero lo que yo quiero decir es que desde hace siglos incluso, la pasividad de los católicos ha provocado que los enemigos de la iglesia dominen todo, dominen la sociedad, la vida social, y nadie ha reaccionado eficazmente, nada más se quejan, tal vez rezan, pero no hay actividad social, actividad política de los católicos. Y eso es lo que más daño ha hecho, esa pasividad.
También los hombres de la iglesia, ¿verdad? Hoy más que nunca, claro está, hoy que se hacen leyes, se quieren hacer leyes muy, muy negativas, por ejemplo, del aborto, y no se oye un solo obispo que se queje, que se pronuncie sobre ese tema. Todos los obispos guardan silencio. Se hacen crímenes, se hacen blasfemias, se hacen ofensas a Dios y los pastores no dicen nada. Nadie se queja, nadie interviene. Esa pasividad de los católicos es un pecado de omisión, pero hay omisiones que son más graves que otras, ¿verdad? Cuando están insultando a Dios y delante de mí y yo no digo nada, pues yo estoy aprobando eso en cierta manera. Si alguien que insulta o agrede a un miembro de mi familia, enseguida tal vez uno dice algo, ¿verdad? Pero ya los católicos se han acostumbrado a cuando se insulta a Dios, cuando se insulta a la iglesia, cuando se insultan los valores de Dios, silencio absoluto. Silencio absoluto. Entonces, ciertamente la prensa, los medios de comunicación están en manos de personas que tratan de acallar todo aquellas personas que piensan bien pero eso no justifica que uno no haga nada, que los católicos no hagan nada. Ciertamente es difícil, no es tan fácil hacerlo, pero podrían haber hecho algo. Entonces esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y Dios nos ha dado sus talentos, nos ha dado sus gracias, nos ha dado una inteligencia, nos ha dado manos, nos ha dado pies. Podemos hacer algo, lo que podamos, pero siempre es bueno hacerse esa pregunta: ¿he hecho todo lo que podía? He valorizado las cosas más importantes de las menos importantes, porque también puede pasar que yo dé mucha importancia a algo que no lo tiene, aunque tenga su importancia, pero es secundario. Entonces, cuando yo debo escoger entre dos cosas, la más importante y la menos importante, pues yo escojo la más importante. Pero sí, en cuestiones materiales, hoy la gente tiene enseguida, cuando es una cuestión material, saben siempre escoger lo más importante. ¿Por qué? Porque son materialistas. Pero cuando se trata de realidades espirituales, no las valorizan, no las hacen, no las respetan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que yo esté en estado de gracia o que yo haga otra cosa, ¿no? O que haga algún negocio? Pues es más importante que yo esté en estado de gracia. Entonces, si me preocupo por las necesidades temporales, sobre todo debo decir, bueno, si yo necesito confesarme, voy a confesar, no me voy a quedar así. Inmediatamente. Si hay un pecado grave, inmediatamente. No me voy a quedar en ese estado, porque es más importante mi alma que ir a no sé a dónde, hacer algo, o comprar esto, mi alma es más importante, vale más. Y esa es lo que muchos católicos son capaces de decir: sí es cierto, pero no lo hacen. Esa pasividad constante se vuelve un hábito y ya se actúa siempre así. Se actúa siempre así por hábito, porque se actúa siempre así. Entonces hay que salir de ese estado de alma, que es un estado de pasividad, de pereza espiritual, que es pecado. ¿Verdad? Lo que se llama, de los vicios capitales se le llama asedia, es un pecado capital. La pereza no de las cosas materiales, de las cosas espirituales. Tengo pereza de rezar, no porque represente un esfuerzo físico, sino porque es una cosa espiritual. Entonces es pereza espiritual. Esa pereza es pecado, es un pecado mortal. La asedia, cuando uno la hace con plena consentimiento, pero es un pecado que es grave, ¿verdad? La pereza espiritual también. Entonces, ciertamente,
digo que las realidades materiales, como es la semilla del grano de mostaza, muestra la obra de Dios desde el punto de vista material, de las cosas creadas, pero hay el grano de mostaza espiritual, que es la fe que Dios ha sembrado en nuestra alma y que siempre está acompañada de la gracia. Cuando consideramos una verdad de fe, Dios actúa también en nuestra alma, y si es una verdad de fe que nos dice haz el bien y evita el mal, entonces también recibimos ese empuje, esa motivación que se llama gracia en la voluntad, y que uno puede rechazar libremente, puede decir no, y ahí está el pecado, ahí está la negligencia. Entonces la semilla no fructifica, no crece, pero si hay fidelidad a la gracia, pues esa semilla va a ir creciendo hasta llegar a ser un gran árbol, porque cuando no se pone obstáculo a Dios, una persona se santifica, pero no se vuelve buena, no se vuelve muy buena, se puede santificar. Entonces, ¿cómo se explica que tantos católicos que comulgan, que según eso, que son cristianos de años y años, son siempre iguales, con sus mismos defectos, con sus mismas dificultades? ¿Por qué no se mejoran? Es porque no fructifica la gracia en ellos, porque no la secundan. No hay progreso, e incluso retroceden, a veces sí. Entonces ese es el misterio de la pereza humana, de la pereza espiritual, la infidelidad a la gracia. Entonces que no sea así para nosotros. Debemos tratar de nos parecería algo malo que yo sembre una planta y que se quedara enana, que no creciera, que se quedara siempre una plantita, diciendo, nos diríamos, esa planta está enferma, esa planta no está bien, no la necesito en mi jardín, vamos a quitarla. Pues así es un alma que no crece espiritualmente, es como una persona que nació enferma y que no puede crecer, se queda pequeña. Así es realmente en el alma una persona que no se santifica, que no busca crecer en el conocimiento y el amor de Dios. Y esa es una tentación que a todos nos puede atraer, porque vivimos en un mundo así, un mundo mediocre, que no quiere ir más allá de tanto, porque ya se han hecho la idea de lo que hay que ser, y creen que eso, y si uno ya crece más o es más, está uno saliendo de lo normal. Y esa es la mentalidad de mediocridad que vivimos en nuestra época. Y también de los católicos, de los cristianos, que no, Dios nos llama no solo a ser buenos, Dios quiere que seamos santos, y nuestro Señor dice, sed perfectos como mi Padre Celestial, ser perfectos como mi Padre Celestial. ¿Cómo es posible que Él nos pida que seamos perfectos como Dios? No es posible, ya lo sabemos, pero debemos aspirar a algo grande, porque cuando uno aspira a algo grande, llega más lejos. Como aquel que tira una piedra, no la tira derecho, siempre la tira hacia arriba, para que llegue más lejos. Así debemos aspirar a parecernos a nuestro Padre Celestial, porque es Dios, porque es infinitamente perfecto, y llegaremos más lejos. Esa es la idea, que nuestro Señor nos quiere decir cuando nos dice sed santos, ¿verdad? Es la idea. Y entonces ciertamente el demonio no encuentra barreras cuando encuentra almas mediocres. Y hoy el Papa Francisco dice cada barbaridad. Ya uno siente que los católicos en general, yo no digo todos, se han acostumbrado a este lenguaje, porque reaccionar contra eso sería salir de lo ordinario, sería pues descollar en medio de este mundo mediocre, y nadie quiere hacer eso. Entonces prefieren acostumbrarse a todas estas blasfemias o estas cosas que hace el Papa Francisco,
y nadie hace nada. Ni el clero, ni los fieles, ni nadie. Sí, algunos se quejan, pero todo queda ahí. Una vez que se quejaron, ya nunca lo vuelven a decir y ya eso se acostumbran a esa situación. Y es así que la iglesia, el mundo se degradan. ¿Hasta dónde vamos a llegar la situación? ¿Hasta que venga el reino del anticristo? Pues tal vez sí, ¿verdad? Y también en la tradición, ¿verdad? También puede haber esa actitud de pasividad y que pues no queramos considerar lo que está pasando, porque hay que mantener la fe 100%, y esa decadencia hay que estar reaccionando contra ella, ¿verdad? Y bueno, pues hay sacerdotes que ya no quieren hablar a los fieles de lo que está pasando, porque eso incomoda, porque eso pide tal vez hacer un esfuerzo. Entonces ya no dicen, ya no denuncian, ya no dicen todo, y es peligroso esa actitud, porque uno comienza a caer en esa mentalidad de comodidad que hay hoy en el mundo. Por eso no basta ser de la tradición, hay que ser católicos que merecen el nombre de católicos, ¿no? No basta decir yo soy tradicionalista, no, yo soy católico 100%. No basta decirlo, hay que renovar esa actitud, renovar esa convicción constantemente, porque el mundo cambia, el mundo se está constantemente degradando, y entonces hay que reaccionar, sobre todo en nuestra actitud, en nuestras palabras, y decir, bueno, esto está mal, o hay que estar al corriente de lo que pasa. Y esto sobre todo en los pastores, ¿verdad? Los sacerdotes, los obispos deben decir la verdad, deben decir toda la verdad. Cuando hay un obispo, un sacerdote que ya no quiere decir a los fieles dónde está el lobo, dónde está el peligro, dónde está el mal, pues ese sacerdote o ese obispo está fallando su misión. Él tiene la misión de enseñar. Los fieles no tanto, pero los fieles sí tienen la misión de ser vigilantes, de estar atentos a lo que pasa, para proteger su alma y proteger el alma de los que ellos puedan proteger. Y entonces es ese cuidado que hay que tener en lo que pasa en el mundo. No es por simplemente una curiosidad vana, como aquellos que están demasiado en internet, o no es por eso, es que hay que estar informados a un punto razonable. No hay que exagerar tampoco en eso de la información, pero hay cosas que hay que saber para poder pedirle a Dios, para poderse proteger, para poder rezar mejor, y no ser indiferentes a lo que pasa en el mundo. No, la iglesia, aunque esté dispersa en el mundo, la iglesia católica está unida, y los miembros de la iglesia estamos unidos, y cuando yo rezo, eso tiene influencia sobre todos los católicos del mundo. Si yo me santifico, si yo crezco en la virtud, eso tiene influencia sobre todos los católicos del mundo de alguna manera. Es la comunión de los santos. Entonces yo no puedo ser indiferente a lo que les pasa, o a lo que sufren, a lo que padecen los católicos que están en el otro lado de la tierra o en cualquier parte del mundo. No, yo no puedo ser indiferente. Así que en mis oraciones yo no puedo rezar solo por mí o solo por las personas próximas. No es correcto. Debemos pensar en los demás. Aun si no podemos hacer algo, podemos siempre rezar por ellos. Y ese es un talento que Dios nos da, la oportunidad, la posibilidad de rezar por los demás. Y no lo quiero usar porque no me interesa que fulanito esté enfermo, que fulanito esté peligroso alma, no me interesa. No es cosa mía, ¿verdad? Esa es una mentalidad egoísta. Seguramente yo no puedo arreglar todos los problemas del mundo, pero puedo influenciar, puedo tener parte, puedo hacer algo. Y ese algo que yo puedo hacer es lo que debo hacer. Entonces pidámosle a Dios esa generosidad, y de hecho es saber amar lo que es bueno, saber detestar lo que es malo, donde quiera que se presente, donde quiera que esté, no solo lo que yo
lo que a mí me concierne físicamente, próximamente, sino el mal en general, aunque sea en el extremo de la tierra, yo no soy indiferente a eso. Ciertamente no puedo hacer tal vez mucho por esas personas, pero no me es indiferente y yo pido por ellos. Así que tengamos esa idea de decir, cuando estoy diciendo el rosario, pues bueno, también pido por los católicos que son perseguidos. Por ejemplo, en China hay católicos perseguidos, hay por las personas que pueden condenarse porque están moribundas, por quien quiera que sea, que tenga necesidad, yo pido por él. No voy a excluir a nadie de mis oraciones. Cuando uno ya excluye a alguien de sus oraciones, ya está mal. No cuesta nada decir, Dios mío, en mi oración te ofrezco este rosario también por todas las necesidades de todos los hombres de la tierra. No me cuesta más trabajo que de decirlo, pero eso muestra que no soy indiferente a los demás. Entonces, bueno, pues tratemos de pedirle a Nuestra Señora que ella vigile en nuestra vida, que seamos fieles, que nos motive, que nos despierte y que no permita que caigamos en la tibieza, en la indiferencia, que es el principio de todos los males, ¿verdad? De todos los males comienza con la indiferencia al bien y la indiferencia al mal, es decir, el rechazo al mal. Siempre que hay algo malo, debemos decir, yo no apruebo eso, ¿verdad? Eso es muy importante, tener entereza en nuestra voluntad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.